Shalom, shalom, Shabbat Tov, feliz inicio de semana y con el favor del cielo ya pudimos continuar nuestro ascenso de lecturas semanales, tal como ah, los sabios de Israel, los profetas de bendita memoria, pudieron organizar las lecturas de la Santa Torá. Y antiguamente había dos tipos de lecturas: la lectura anual, que es la que hoy en día utilizamos la mayor parte de comunidades en todo el mundo, y de acuerdo a la enciclopedia o a las enciclopedias, había otro ciclo de lecturas que se llama la lectura trianual. O sea, en 3 años y medio se leía los 5 libros de la Torá. Y este tipo de lecturas creo que principalmente era en el área rural de la tierra de Israel, principalmente donde la gente se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, mientras que las áreas urbanas como la Santa Ciudad de Jerusalén y otras ciudades como Tiberias y no sé, otras de aquel tiempo del siglo I, en estas ciudades donde había más casas de estudio, gente más dedicada al estudio de la Santa Torá, utilizaban la lectura anual, porque era más dinámico el poder estar leyendo semanalmente la Santa Torá, y donde la gente se ocupa más y tiene menos tiempo para estudiar, como en el Mar de Galilea, donde el maestro caminaba enseñando la Santa Torá y proclamando el reino de los cielos. La gente tenía menos tiempo, y ahí creo que llevaban, es lo que dice la enciclopedia, el ciclo trianual, porque necesitas más tiempo para estar leyendo y meditando. Entonces, un año es más dinámico, más rápido, y en las áreas rurales era más lento. Y posiblemente en ese contexto, Rav Shaol, el apóstol Pablo, fue a Arabia y estudió por 14 años, que son dos periodos de 7. En este caso serían cuatro, cuatro de 3 años y medio, 8, permítame, 7 son dos, sí, 4 periodos de 3 años y medio, que el mismo Mesías, en lo que en la teología se le conoce como el ministerio de Yeshua, también operó por 3 años y medio, y que de hecho puede uno rastrear en los evangelios las parashás, si uno tiene el ojo para poder captar y el oído para poder escuchar la narrativa, podemos ver las parashás de la manera como se desarrollan en la narrativa de los evangelios. Y testifican sobre todo del Mesías, de Yeshua, que por 3 años y medio estuvo enseñando y sanando enfermos, levantando muertos, anunciando el reino de los cielos que ya está aquí, Baruch Hashem. Eh, el comentario de ArtScroll en la página 853 viene la parashá Shelach, capítulo 13, Sefer Bamidbar, libro de Números, y comienza diciendo la parashá: Vedaber Adonai el Moshe lemor, y habló Adonai a Moshe lemor, diciendo: Shelach lecha anushim, envía, si así lo deseas, varones que exploren la tierra de Canaán, que yo doy a los Bene Israel. Un hombre por cada una de las tribus paternas enviarás. Cada uno ha de ser jefe entre ellos. Y los envió Moshe desde el desierto de Parán por boca de Adonai. Todos eran hombres distinguidos, dirigentes de los hijos de Israel eran ellos. Y estos son los nombres de la tribu de Rubén: Shamua ben Zakur; de la tribu de Shimón, Shafat ben Jori; de la tribu de Yehudá, Caleb ben Jefuné; de la tribu de Isachar, Igal ben Yosef; de la tribu de Efraín, Joshea ben Nun; de la tribu de Benjamín, Palti ben Rafú; de la tribu de Zebulón, Gadiel ben Sodi; de la tribu de Yosef, de la tribu de Menashe, Gadi, hijo de Susi;
De la tribu de Dan, Amiel ben Gemali. De la tribu de Asher, Setur ben Mijael. De la tribu de Neftalí, Nahbi ben Bofsi. Y de la tribu de Gad, Gue- Geuel, hijo de Magí. Verso 16. Dice, Eile Shemot Ha'anushim Asher Shelach Moshe. Estos son los nombres de los Anushim que Shelach envió Moshe a explorar la tierra y nombró Moshe a Joshea ben Nun y Yehoshua. Le añadió la Yud al nombre de Yehoshua, de Joshea, perdón. Al nombre de Joshea le añadió la Yud al principio y en lugar de Joshea ahora es Yehoshua. Y voy a leer un poco del comentario de Armstrong en la parte inferior de la página 852. Dice, el mandato de enviar a los meraglim, que es la palabra hebrea para espías. Dice el comentario de Armstrong, mientras la nación estaba en el umbral de su entrada a Eretz Israel, y Moshe les decía que era el momento de conquistarla, Deuteronomio 1:21, tuvo lugar un incidente fatídico. 12 de los líderes verdaderamente grandes de la nación, representantes de cada tribu, fueron a reconocer la tierra y retornaron con un informe que desmoralizó al pueblo y causó que perdieran la fe en su capacidad de ocupar la heredad designada por Elohim. Como resultado, toda esa generación fue condenada a perecer en el desierto y la entrada del pueblo judío a la tierra de Israel se postergó casi 39 años. El episodio de los espías nos confronta con múltiples interrogantes, entre ellas los siguientes: ¿por qué era necesario enviar espías? ¿Acaso la promesa de Elohim no bastaba? Después de esta misión, con sus desastrosas consecuencias, ¿por qué Moshe y Yehoshua volvieron a enviar expediciones semejantes? Capítulo 21, verso 32 y el libro de Josué 2:1. ¿Por qué Elohim le permitió a Moshe que enviara espías? Si Moshe estaba a favor de esta estratagema, ¿por qué le echó la culpa al pueblo de haberla solicitado? Esto viene en Deuteronomio 1:22. Puesto que Moshe dio a los espías una lista detallada de preguntas sobre la tierra, ¿por qué se les censuró por haber dicho la verdad tal y como ellos la percibían? De hecho, muchos años más tarde, Moshe mismo dio una descripción igualmente aterradora del impresionante poderío de las naciones cananeas que aguardaban a los israelitas para combatirlos, razón por la cual, ¿por qué fueron los espías castigados por haber dicho esencialmente lo mismo? Tales interrogantes serán tratados en las notas siguientes. El capítulo de los espías sigue inmediatamente después del incidente de la crítica que vertió Miriam en contra de Moshe y el castigo que sufrió por la misma. Y aunque su experiencia le había enseñado a la nación cuán grave es la maledicencia o el hablar mal, de otras maneras, los espías no aprendieron la lección y no se refrenaron de calumniar a la tierra de Israel. Así lo interpreta también Rashi, de acuerdo al comentario que viene aquí de ArtScroll. Y tengo aquí el Midrash semanal para Shelach, dice los 12 espías. El comentarista Eben Shoev escribe que el pecado de Israel fue que ellos enviaron espías. Ellos debieron haber seguido a la columna, a la nube que iba guiándolos, porque ellos habían visto cuántas maravillas y milagros el santo bendito es él había llevado a cabo por ellos. Moshe había aceptado sus palabras porque él tuvo temor de hablar en contra de ellos. Y él le preguntó al santo, bendito es él, quien le preguntó, envía por ti mismo. Haz lo que tú, en otras palabras, como si el santo, bendito es él, dijera, haz lo que tú creas prudente. Yo no te he dicho que envíes espías, pero si tú quieres, envíalos. Así lo
interpretan los comentaristas que significa Shelach Lecha, envía por ti mismo. Rashi escribe, porque es el versículo en los espías muy cercano o enseguida al episodio de Miriam, para mostrar que aunque Miriam fue golpeada con zarat, que es erróneamente traducido como lepra, debido a que ella había hablado mal en contra de Moshe. Y los espías, habiendo visto esto, no aprendieron la lección y ellos también hablaron mal, pero en esta vez de la tierra de Israel. El Rabí Bajia nos escribe las palabras que dice la parashá, Shelach Lecha, envía por ti mismo, como si tuvieran el significado de envíalos para tu propio beneficio. Si Israel hubiera inmediatamente entrado a la tierra de Israel, Moshe hubiera muerto inmediatamente, porque ya se le había dicho que no iba a poder entrar. Pero ahora que los espías están causando que la gente transgreda, como resultado van a tener que andar 40 años en el desierto. Y en este contexto, a Moshe se le permite vivir 40 años adicionales. Moshe envió dos espías, uno por cada una de las tribus, para que entendamos que si ellos hubieran sido justos, todo Israel hubiera tenido parte en el mérito de la misión. Pero si ellos eran perversos, todos van a ser castigados juntamente. Otro midrash dice, la misión de los espías. Moshe le dio su vara a los espías para que ellos puedan ser salvos cuando entraran a la tierra y fueran protegidos de cualquier amenaza, ya que él les dijo a ellos en el capítulo 13, verso 17, suban por el lado sur. Esto es porque en el lado sur es la parte más amenazante o más peligrosa de la tierra de Israel. Esto lo podemos asemejar a un mercader que primero va y muestra los productos más atractivos que tiene, solamente para después sacar lo mejor que tiene. Moshe les dijo a ellos, primero vean lo peor de la tierra de Israel y después lleguen a lo mejor de la tierra de Israel. Continúa el Midrash diciendo, capítulo 13, verso 18, vean si son fuertes o débiles. Moshe le está diciendo a los espías, vayan y vean si la gente de ahí es poderosa o no lo es. Les dio una señal. Si ellos viven en ciudades fortificadas, es una señal de que son gente débil y tienen miedo, y por lo tanto tienen que construirse protecciones en sus ciudades, porque tienen miedo de la guerra. Y si por otro lado viven en ciudades abiertas, ellos son gente fuerte, porque dependen de su propio valor y no de construirse muros y no tienen temor de enfrentar la guerra. Continuó Moshe diciéndoles, además de esto, vayan y vean si hay buenos pozos de agua y si la gente es saludable. Verso 20 del capítulo 13. Si hay árboles en ella. Esto significa, dice el Midrash, ve si hay varones justos en la tierra, quienes puedan salvar a toda la nación en el mérito de su justicia. Y de esta manera pueden ustedes tomar los frutos de la tierra. Es lo que dice el Midrash. Voy a leer de otro libro. Déjenme pongo este libro aquí. Como no puedo poner ese comentario
en el ticún que tengo en mis piernas, ni tampoco sobre el humash que tengo aquí a un lado mío. Tengo que ponerlo en otra área que está aquí. Y quiero leer unas notas que tomé de este otro libro que se llama Leyendas de los Judíos, del profesor Louis Ginsberg. El Morello Good la pasea con él, siempre me estaba mencionando de Louis Ginsberg y no había podido conseguir estos libros y hace un par de meses los vi en la librería de libros usados a buen precio y dije, oh, Leyendas de los Judíos, por fin los puedo tener. Y este es el libro 3. Viene, este libro 3 dice volumen 3, Moshe en el desierto. Y fui al índice a buscar la narrativa que viene en este libro y viene Moshe en el desierto, la ruta larga, el faraón persigue a los hebreos, el mar es dividido y va narrando toda esta suerte de secciones. Busqué donde viene el envío de los espías, viene en la página 261 y el profesor Ginsberg nos narra acerca de lo que acabamos de leer, la información que él recopiló. La traduje tomando unas notas. Libro Leyenda de los Judíos, volumen 3, página 261, Envío de los espías. La acción de Miriam, que aunque no habló públicamente en contra o mal de Moshe, simplemente le mostró a Séfora que si ahora ya había 70 miembros del Sanedrín, y Séfora dijo, oh, ahora 70 mujeres que no van a poder estar con su esposo en la intimidad. Y Miriam dice, ¿de qué estás hablando, Séfora? Bueno, esto no viene en estas notas, lo he leído en otros años, en otros midrashim. Y Miriam, dialogando con Séfora, le dice, ¿de qué estás hablando? Y dice, ¿que acaso no tienes vida marital con mi hermano Moshe? Y Séfora dice, no, desde que mi padre Jethro nos trajo de regreso, a mí y a los muchachos, Moshe me estableció con claridad que podía recibirme de regreso bajo la condición de que no podíamos estar como una pareja normalmente tiene sus relaciones maritales, porque su tarea de él es estar en la tienda de reunión esperando que el santo bendito es él le dé instrucciones. Y si el varón está con la esposa en la intimidad, tiene que bajar a la mikvá, esperar al que el sol se ponga, se le llama condición de Tebul Yom, Tevilá, Tebul, de purificarse, bajar a las aguas, Yom, un día. Entonces Moshe tenía que, si es que iba a estar con su esposa maritalmente, tenía que bajar a las aguas, esperar a que el sol se ponga, o sea, un día más, y al siguiente día ya podía estar en la tienda de reunión en el Ohel Moed. Y y entonces Moshe le hizo la aclaración a Séfora, tengo que estar al pendiente del llamado del santo, bendito es él, y si estás dispuesta a estar conmigo sin que tengamos relaciones maritales, porque también tengo la responsabilidad de guiar al pueblo, está bien, te acepto. Y Séfora accedió. Entonces, cuando el Eterno, bendito es él, le dijo a Moshe que elija 70 varones porque él no va a poder con toda la tarea, y van a la tienda de reunión para orar, y dijo el Señor, e incrementaré del ruaj que hay en ti y tomaré de ese ruaj para ponerlo sobre los 70 varones. Y Séfora dice, ahora 70 esposas que también no van a poder estar con sus esposos. Y Miriam dice, ¿de qué hablas? ¿Que no puedes estar? Y Séfora dice, no. Y dice Miriam, yo también soy profetisa y estoy con mi esposo. Entonces, ese fue el error de Miriam, que el profesor Ginsberg dice, en realidad no fue una transgresión porque no lo dijo abiertamente o públicamente, no habló mal de Moshe, simplemente expresó su entendimiento. Dice, Aarón y yo también somos profetas, tenemos el don de profecía y estamos con nuestras parejas, con nuestros esposos, o con ella con su esposo, Aarón con su esposa,
Dice, ¿y por qué Moshe hace eso? Entonces, el, el pecado de Miriam fue compararse con Moshe. Y los Midrashim nos aclaran que el don de profecía de Moshe Rabbeinu es superior a todos otros profetas en la historia del pueblo de Israel, en la narrativa bíblica. Dice también en una ocasión un, un varón dejó de venir a la congregación porque en nuestros servicios, ya no hay donde poner papeles y notas, en nuestros servicios matutinos hacemos el ah, Matobu, Ojaleja Jacob, viene en la página 13 del Sidur. Entonces nos ponemos de pie y decimos Matobu, Ojaleja Jacob, Mishkenoteja Israel. Y viene el siguiente canto que es Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. En español sería Señor del universo, quien reinó antes de que forma alguna hubiese sido creada, al momento en que por su voluntad todas las cosas fueron creadas. Entonces rey fue proclamado su nombre. Después de que todo deje de existir, el temido, reinará en soledad. Él fue, él es y permanecerá esplendoroso. Me emociono de la liturgia. Pero aquí en el Adon Olam viene una sección, ah, déjenme la busco, creo que me equivoqué, no viene en Adon Olam, no, viene en Yigdal. יגדל אלוהים חי וישתבח, loado y alabado sea el Elohim viviente. Él existe e ilimitada en el tiempo de su existencia. Él es uno y no existe unidad como su unicidad. Inescrutable e infinita es su unidad. No posee semblanza de cuerpo ni es corpóreo. Su santidad también es incomparable. Más adelante dice un versículo de este hermoso poema, en Israel nadie como Moshe surgirá nuevamente. Un profeta que percibió su visión con claridad. Elohim le entregó a su pueblo una Torah verdadera por medio de su profeta, el más fiel de entre todos los miembros de su casa. Entonces este varón llegó y me dijo, hermano, yo no quiero cantar Yigdal. Y le dije, ¿cuál es el problema? Dicen los gringos, what is the problem? What is your problem? ¿Cuál es tu problema? Y dice el hermano, ahí dice que ah, en Israel nadie como Moshe surgirá nuevamente, un profeta que percibió su visión con claridad. Y este varón dice, y Yeshua es superior a Moshe. Y le dije, ¿y what is your problem? ¿Cuál es tu problema? ¿De qué está hablando? Y, y le dije, si los sabios de Israel, si los hombres de la grande asamblea, si los profetas, entre ellos que estaba Esdras, Nemías, Ageo, Malaquías, Zacarías, Zorobabel, Mardojai, estructuraron la Haggadah de Pesach, los libros de oración, el Sidur y los Maxorim para el servicio y el beneficio del pueblo de Israel. What is your problem? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te estás sintiendo superior a los profetas que tenían el Ruach del Santo bendito es Él y estructuraron todo esto para nuestro beneficio? Y ahora, cuando venimos a la Santa Torá con una mentalidad teológica y con todos estos paradigmas que, disculpe la expresión, a la gente no le gusta que le llame basura, pero no encuentro otra manera de poder definir la degradación que el mundo teológico ha hecho con la Santa Escritura.
y que mucha gente le gusta, ah, como en inglés dicen, you like to linger on it. Te gusta estar saboreando y paladeando la basura. No digo de ustedes, digo a las personas que hacen eso, sin quererlo soltar. Y, y sus razones tiene la gente para hacerlo, pero en este caso ese varón estaba tratando de transmitir su concepto, su interpretación de que se estaba haciendo a un lado a Mechía por declarar o considerar en ese piyut o en ese poema litúrgico que ninguno como Moshe. Y es verdad, el piyut o el poema no está mintiendo, el autor del poema tampoco está mintiendo. Y lo único que está diciéndonos que Moshe tiene una tarea muy especial que cumplir. Y mismo Moshe lo dice en el libro de Deuteronomio, profeta como yo, les levantará el Señor y a él deben de escuchar. ¿Y será que la persona que no escuche las palabras de este profeta, que el santo bendito es él, va a levantar como a mí me levantó? Esa persona que no escuche, sabemos que es Yeshua, va a ser puesta fuera del campamento. El mismo Moshe está diciendo, profeta como yo les levantará el Señor. Y en los evangelios tenemos cantidad de versículos que cuando Mesías está haciendo grandes milagros y proclamando el reino de los cielos, la gente viene delante de él y dice, ¿será este el profeta del cual habló Moshe? Y la gente se preguntaba, ¿de Nazaret puede venir alguien como Moshe? Y la gente disertaba, si este es el profeta del cual habló Moshe, estoy tratando de recordar dónde vienen esos versículos. Por ejemplo, en Mateo 17, y viniendo Yeshua a las partes de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus talmidim diciendo, ¿quién dicen los hombres que el Bar Enoch, el es un apelativo exclusivo del Mesías? Viene en el libro de Daniel y no dice hijo de hombre, como le dice al profeta Ezequiel o a Jeremías o a Ezequiel, hijo de hombre, ve y háblale a este pueblo, sino que en el libro de Daniel dice, y vi uno como Bar Enoch, un hijo de Anushim, un Bar Enoch, un varón, es un apelativo del Mesías. Y Yeshua aquí está diciendo, ¿quién dicen los hombres que el Bar Enoch es? Y ellos dijeron, unos dicen que Juan Bautista, otros dicen que Eliyahu, otros Jeremiyahu o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y respondiendo Simón, Pedro, le dijo, Atá HaMesías, tú eres el Mesías, tú eres el hijo del Elohim viviente. Y entonces le responde Yeshua y le dice, bienaventurado eres Simón Bar Yoná, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La gente identificaba quién era este varón. Es el rey de Israel, como también lo declaró Natanael en el libro de Juan. Dice, ¿de dónde me conoces, Señor? Dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces la manera de interpretar o de pensar de Natanael, de primero dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y le dice Felipe, ven y ve. Y, y cuando viene Yeshua dice, de cierto te digo, antes de que Felipe te llamara, debajo de la higuera, te vi. En otras palabras, escuché tu oración que estabas haciendo por la institución del reino mesiánico y la venida de Mesías. Y entonces la expresión de Natanael cambia. Dice, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel, porque a todos los reyes de Israel se les llama hijos de Elohim, a los reyes de la casa de Judá. Cuando Salomón es puesto sobre el trono, dice el Padre, bendito es su nombre, dice, Él será para mí como un hijo y yo seré para Él como un padre. Y será que si Él se desvía o transgrede, lo castigaré como castiga un padre a su hijo. Y en ese contexto, a los reyes de Israel se les llama hijos de Elohim. Muy No está diciendo la escritura,
cuando Natanael le está, a ver, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Cuando Nael está expresando acerca de Yeshua eso, no está diciendo, tú eres un Dios chiquito, sino está diciendo, tú eres el que tiene el derecho a sentarse en el trono de Israel. Es la expresión mesiánica de aquellos tiempos. Pero la basura de la teología hace a la gente pensar que se está deificando a la persona del Mesías. Y déjenme buscar, estaba buscando esos versículos que vienen aquí en el libro, creo en el libro de Mateo lo he visto. Creo que lo voy a encontrar más rápido si voy a Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb, en el Yom HaKahal, en el día de la congregación, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este grande fuego, para que no me muera. Y Adonai me dijo, bien han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por eso Yeshua dice, las palabras que yo les vengo a hablar no son mías, sino del que me envió. Está diciendo, soy el profeta del cual habló Moshe. Mas será que cualquiera que no escuchare mis palabras que él les va a hablar, o sea, Mesías va a hablar palabras de Moshe, porque Moshe viene preparando el camino de Mesías, pero en el entendimiento degradado de lo que la teología desgraciadamente ha hecho en las personas, llega ese varón y me dice, no voy a cantar, Yigdal Elohim Chai Be'ishtaba", porque soy superior a la liturgia judía. Y no me importa lo que haya dicho Esdras, ni Nehemías, ni Zorobabel, ni Zacarías, ni Malaquías, porque mi fe en Mesías es superior al razonamiento que puedo yo tener y no quiero escuchar nada más y me voy de esta congregación. Y ya nada más le dije, Shalom. Como a los 6 meses me llamó. Dice, hermano, quiero hablar con usted. Digo, ¿qué pasó? Y dice, quiero ofrecerle una disculpa porque nada más me fui como el mayate con todo y el hilo. Y le dije, no, no se sienta mal, no tiene que explicarme nada. Dice, mire, vine con un grupo, son de americanos, hablan inglés, y me puse a estudiar con ellos la Torá, y ahora me han nombrado líder de ellos, y ahora me veo en sus zapatos de usted, y ahora tengo que enfrentar muchas cosas que estando aquí no tenía que enfrentar y ahora estoy entendiendo más su tarea de usted como líder de la congregación y quiero ofrecerle una disculpa y tal vez pude haberle dicho "Yigdal Elohim Hai Ve'ishtaba", pero no quise poner, como dice el libro de Proverbios, vinagre en la llaga y le dije, no, 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 le dije que Hashem le fortalezca y pueda cumplir su propósito. Y le deseo lo mejor en su caminar. Pero es la lucha de cada Neshama, cada día, cada ciclo de lecturas. Muchas Neshamas anhelamos elevarnos y madurar, apegarnos más a las esferas superiores, agradando a nuestro Padre Celestial. Otras Neshamas quieren coquetear con el mundo terrenal, las tentaciones de la carne, poner oído presto a muchas cosas. Y se vuelve más complicado el caminar. Y ayer estábamos leyendo otro comentario del Rabí Bajia. Ahorita voy a continuar lo que quería leer aquí. Y déjenme, déjenme, se los leo, porque se me hizo muy impactante acerca de cuando asciendas a encender la menorá de Jalot Ha,
Está hablando de la luz de Mesías, la luz de los justos, y dice aquí, Rabí Bajia, estoy leyendo de este comentario de la parasha pasada, página 1956, dice, el rey Salomón compara el alma de los justos como una grande luz, viendo que el alma provee luz al espíritu, y esto se deriva directamente del trono de la gloria, cuya luz no es derivada de ningún lugar, sino es fuente, y nos hace ser partícipes de la esencia del Creador. Por contraste, Salomón compara el alma de la persona perversa con una lámpara, pero en este caso, esta luz necesita una fuente. No es la luz que viene del trono de la gloria, sino que esta luz necesita aceite y un pábilo para poder mantenerse. Tan pronto como se termina el aceite o el pábilo, se apaga esa lámpara. En otras palabras, la persona muere. Podemos decir de este entendimiento que el cuerpo sirve como aceite y pábilo al alma del perverso y no puede tener vida y luz continua cuando el cuerpo ya no le puede suplir. La razón es que el alma del perverso no deriva su alegría excepto de cosas materiales y terrenales que el cuerpo necesita. Y el castigo de esas personas que pueden ser vivas, pero caminando en este mundo son muertos, es peor que el morir. Viendo que la persona que es perversa no busca la luz del trono de la gloria, se entiende que está siguiendo el camino de la oscuridad. Y el atributo de oscuridad se aplicará a este tipo de personas. Esto es como un tipo de destrucción del alma, un proceso continuo que redunda en que este tipo de personas estén constantemente con aflicciones dolorosas en su caminar diario. Uh, el rey Salomón nos habla en Proverbios 11:7, dice, cuando un varón perverso muere, su esperanza también termina. Esto significa que cuando el perverso muere, la palabra Adam es para alertarnos que cualquiera que depende de los placeres terrenales de la Adamá, de la tierra donde fue formado el hombre, se le considera un individuo perverso. Esto es porque al momento de su muerte, él pierde todas las cosas en las cuales puso su esperanza. Después de todo, su esperanza se enfocaba en solamente en aspectos de lo que el cuerpo le demandaba. No tenía ningún interés en aspectos espirituales, aspectos que debía poner en prioridad por el bien de su alma. Y por lo mismo Yeshua decía, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y um, Elohim es un Elohim de vivos, es Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también nos enseña los sabios que el hombre justo, aún después de morir, es lo que Mesías dice de Lázaro, continúan con vida. Mas, sin embargo, hay gente que vive en este mundo que es considerada injusta delante del trono de la gloria, lo cual nosotros no tenemos ese entendimiento, ni tampoco es nuestra responsabilidad, es parte de nuestro Padre Celestial como Él percibe a cada individuo, pero hay gente que camina y está muerta en vida, porque no tiene un propósito, una meta, y Mesías vino a traer luz a este mundo y el libro de Juan nos habla acerca de ello. Creo que en el capítulo 3 dice, porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad se acerca a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Elohim. Entonces, esto lo está diciendo el libro de Juan acerca de Mesías, quien ostenta la Or Haganut, la luz primaria del inicio de la creación, que el Eterno dijo que se haga la luz, pero había luz desde antes que fuera formado el sol en el cuarto día, y esta luz tuvo que ser escondida para Mesías y para los justos. Cuando viene Mesías dice, yo soy la luz del mundo. Y el que se acerca a la luz quiere ser iluminado y deleitarse cerca de la luz de Mesías, cosa que todos nosotros podemos disfrutar en este tiempo presente y apegarnos y deleitarnos con Mesías y nuestra conducta, nuestra manera de ser expuesta a la luz de Mesías y puede ayudarnos a madurar y ser mejores personas. Y voy a volver al profeta como yo, Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Adonai tu Elohim, a él oirás. Esto viene Juan 1:21, 25, creo que también. Déjenme lo busco aquí. Y lo voy a leer desde el 23. Dice Johanan, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezcan el camino, enderezad el camino del Señor, como dijo Yashayahu, Isaías, Hanadí, el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué purificas si no eres el Mesías, ni Eliyahu, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo purifico con agua, mas en medio de ustedes ha estado a quien ustedes no conocen. Este es el que ha de venir después de mí, porque es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del zapato. Y también viene el versículo 25 y 45. Voy a leer desde el 43. Al siguiente día, quiso Yeshua ir a Galilea y encuentra a Felipe, el cual le dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moshe en la Torá. O sea, el profeta lo hemos encontrado. Moshe en la Torá y en los profetas. A Yeshua ben Yosef, al siervo sufriente de Nazaret. Y le responde Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice Felipe, ven y ve. Y Yeshua vio venir así a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le responde Natanael, ¿de dónde me conoces? Y responde Yeshua y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En otras palabras, te vi en la era mesiánica. Respondió Natanael y le dice, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Y le responde Yeshua y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿has creído? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Están reconociendo que Él es el profeta del cual habló Moshe. También en otro versículo muy famoso,
Juan 7:37. En el último y grande día de la festividad, Yeshua se ponía de pie, clamando, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva saldrán del centro del templo, del vientre del edificio. Esto dijo del Ruach HaKodesh que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es el profeta. La gente lo está identificando. Otros decían, este es el Mesías. Y algunos preguntaban, ¿de Galilea ha de venir el Mesías? ¿No dice la escritura que de la simiente de David, de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Mesías? Así es de que había disensión entre la gente acerca de él. También el capítulo 6 parece que habla de esto. Capítulo 6 del libro de Juan dice, pasadas estas cosas, fue Yeshua de la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias, y le seguía grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Yeshua a un monte y se sentó ahí con sus talmidim, y estaba cerca Pesaj, la festividad de los Yehudim. Hay gente que dice, es que no son las festividades de los judíos. Aquí dice que son festividades de los judíos. O sea, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los que tienen ideas conspiracionalistas en contra del pueblo de Israel o a lo que está testificado aquí? Y la gente dice, es que los evangelios fueron alterados. Y de acuerdo a la halajá, en la Torá dice, en boca de dos testigos conste todo asunto. Si tienes evidencia, dos puntos de evidencia acerca del que el Brit Hadashah ha sido un invento de Roma. Si tienes dos testigos, podemos creerte. Si no tienes ni un testigo, no tenemos que perder el tiempo en ese tipo de reflexiones sin ningún sentido. Y voy a continuar leyendo. Capítulo 6 les dio a comer de los panes, de los peces, y cogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, cuando vieron la señal que había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vemos aquí claramente que la gente lo está identificando. Este es el profeta que iba a venir al mundo. Capítulo 9 del libro de Johanan también dice, verso 14, ahí sanó a un ciego. Verso 11, respondió él, dijo, el hombre que se llama Yeshua hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Shiloah y levántate. Y fui y me lavé, y lávate, perdón. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Lo llevaron a los fariseos al que había sido ciego. Y era un Shabbat cuando Yeshua había hecho el lodo y lo había abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Elohim, que no guarda el Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer este tipo de señales? Y había disensión entre ellos. Verso 17. Vuelven a decirle al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Vemos que toda la gente lo está identificando como el profeta que habría de venir. Y Moshe habló o profetizó de este profeta en el día de la congregación, de lo cual nos habla el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, y también nos habla el capítulo, creo que 10, capítulo 10 de Deuteronomio, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras
que Adonai había hablado en el monte de en medio del fuego, en el Yom HaKahal, en el día de la congregación. Cuando toda la congregación se reúne, se le llama Yom HaKahal. Entonces vemos que Miriam se comparó a Moshe y de todos los profetas recibieron su profecía en visión o en sueño, mas acerca de Moshe, él hablaba con el Eterno cara a cara, de lo cual, estando en el servicio el día de ayer también en la congregación, estamos haciendo las oraciones Birkat HaTorah, capítulo 17, bendito eres Adonai, que nos dio la Torah, y ah, luego decimos el Birkat Kohanim, Yevareja Adonai Beishmereja, Ayer Adonai Panabeleja, y luego el Lud de Barim, y luego los 15 oraciones que representa los 15 escalones del atrio de las mujeres al atrio de Israel, que una vez que estamos en el atrio de Israel, dejamos todo el mundo secular, todo el mundo cultural, todo el mundo teológico, todo tipo de tentación y cosa que trata de venir a nuestra mente, queda atrás porque ya estamos adentrándonos a un nivel de santidad superior en el servicio litúrgico. Y después de las 15 oraciones viene esta oración que ayer me puso a meditar. Dice, bendito eres tú, Adonai, Eloheinu melech haolam, quien retira el sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados. La somnolencia de los párpados. Que sea tu voluntad, Adonai Eloheinu Elohei Aboteinu, que nos acostumbres a estudiar tu Torah y nos apegues a tus preceptos. Y los sabios de bendita memoria nos dicen que cuando el Eterno, bendito es Él, le hizo la promesa a Abraham Avinu en el libro de Bereshit, a ver si lo encuentro, dice que lo hizo caer en un sueño y le mostró una visión. Bereshit, dice el capítulo 15. Después de estas cosas fue la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, Lo tira, no temas, Abraham, yo soy tu magen, tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Adonai, Señor Adonai, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y más le dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Adonai fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo sacó fuera y le dijo, mira, ahora a los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y después continúa la narrativa y dicen los sabios de Israel, viene luego el pacto entre las partes, pero el Eterno, bendito es Él, hizo caer a Abraham en un tardemá, en una profunda somnolencia. Y los sabios disertan diciendo, ¿y cuándo despertó? La Torá no nos dice cuándo despertó Abraham de esa somnolencia. Y cuando estaba leyendo esta parte del Sidur, me parece que nuestras oraciones dice retira el sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados, y que sea tu voluntad, Adonai Eloheinu Elohei Aboteinu, que nos acostumbres al estudio de tu Torah y nos apegues a tus preceptos. No nos hagas caer en las garras del error, ni en el poder de la transgresión, ni del pecado. Entonces, si quiero vivir una vida piadosa conforme al testimonio del Brit Hadashah o al judaísmo del siglo primero, ¿qué tengo que hacer?
buscar ayuda en testigos de Jehová, mormones, raíces hebreas, bautistas. o ¿Cómo voy a estructurar mi observancia de los misbots de acuerdo a lo que estamos leyendo? Si la oración dice, apéganos a tu Torá, pero no quiero leer la Torá y utilizo mis razonamientos para poder guiar a mis hijos y mi caminar y vivir en medio de mi comunidad, no está funcionando lo que estoy orando porque no estoy respondiendo conforme a mi oración. Este tipo de cosas no le gusta escucharla a la gente porque no queremos escuchar el consejo de Jajamim ni de la Santa Escritura, sino que queremos defender nuestros propios razonamientos porque nos hacen sentir confortables. Ayer estábamos meditando acerca de las godornices. ¿Por qué pidieron carne si tenían el maná? Y algunos sabios disertan diciendo, el maná nutría todo el cuerpo y la gente no necesitaba evacuar porque todo era absorbido en nutrientes para el cuerpo. Y no solo eso, el maná te hacía que se viera tu transparencia. En otras palabras, lo que te alimentabas también manifestaba lo que había dentro de ti. Y la gente, como no quería que se viera en realidad lo que había dentro de ellos, si el Señor darnos carne a comer, ya no queremos ese maná. En otras palabras, no quiero que veas lo profundo que hay en mi corazón y quiero esconderme en tinieblas y en obscuridad. Dame otro alimento. Y el Eterno bendito es Él, dice, les voy a dar tanta carne que les va a salir hasta por la nariz, porque no quieren ser, ¿cómo se puede ser? Nítidos conmigo ni unos con otros, y entonces quieren otro alimento que no los ponga en evidencia y no querían comer el maná. Y mismo Yeshua dice, no les dio Moshe el pan del cielo, sino mi Padre Celestial les da el verdadero pan que viene del cielo, porque yo soy el pan que descendió del cielo. El maná espiritual nos ayuda a pegarnos a la Santa Torá y puede manifestar la luz que hay en nosotros. Pero si en ti hay tinieblas, dice la Escritura, ¿cuánto más serán las verdaderas tinieblas que te hacen esconderte para que tus obras no sean redargüidas, como dice el libro de Juan, porque la gente amaba más las tinieblas que la luz? Y es algo que tienta a esta carne en este tiempo presente, pero que tenemos que apegarnos a la Santa Torá, a los mandamientos, para poder madurar y elevarnos. Es el propósito de cada lectura semanal. Entonces, Miriam se comparó a Moshe y nadie habla cara a cara más que Moshe. Y Moshe dice, profeta como yo, les levantará el Señor, a él deben de escuchar. Y vino el azote contra Miriam y los espías no temieron a lo que le sucedió a Miriam y sabiendo de las consecuencias de hablar mal, no pueden ser tenidos como inocentes de que no sabían, porque están viendo que Miriam fue puesta fuera del campamento. Y al venir delante de Moshe y de manera irrespetuosa, dice el profesor Ginsberg, dice, vinieron los espías delante de Moshe y comenzaron a hacer preguntas con doble sentido para justificar que quieren ir a explorar la tierra. Y al inquirir, dice el profesor Ginsberg, delante de Moshe, lo hicieron de manera irrespetuosa, sin considerar el consejo de sabios y de sus líderes. En otras palabras, no tenían fe en Adonai ni en su siervo Moshe. Y presentaban excusas diciendo, las nubes eran las que se iban adelante, eran las que iban a la nube, la columna de fuego, iban adelante de nosotros explorando el terreno, adelantándose para nosotros poder seguir la columna, pero ahora déjanos entrar para nosotros hacer la tarea de la nube, es lo que están tratando de decir. Otra excusa es que los cananitas temen que los ataquemos y van a esconder sus tesoros. Moshe, déjanos entrar para agarrarlos de sorpresa y también quitarles sus tesoros. Es otra de sus excusas. Y otra excusa, dice el profesor Ginsberg, es como si ellos dijeran, si Hashem va a quitar a estos pueblos delante de nosotros poco a poco, ¿por qué no entramos y le vamos ayudando?
y vamos conquistando conforme vamos entrando. Era otra de sus excusas. Y Moshe va y pregunta, Señor del universo, el pueblo quiere ir a explorar la tierra. Tú no has dicho nada al respecto. ¿Qué hago? Y el santo bendito es él, dice, Shelach leja, envía por tú mismo si así lo quieres, que sean hombres de valor, hombres distinguidos. Envía lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor con toda esta basura que se está exponiendo de la propaganda terrorista por todo el mundo y en todos aspectos de nuestra vida diaria, que no hay lugar sin donde no penetre ese tipo de, ¿cómo podemos decir?, de bacteria, de mutante degradada, de ideas que causan tanto daño en las personas. En ese tiempo, estos hombres distinguidos no fueron libres de ese tipo de basura que había en el campamento. Y dice el profesor Ginsberg que sus nombres los delatan. Y él hace una lista. Dice, ¿cuál es el significado de los nombres de los espías? Y lo traduje aquí en mis notas para no estar traduciendo del libro. Rubén, de la tribu de Rubén, Shamua ben Sakur, que su nombre se traduce como tu desobediencia es tenida como alguien que busca hechicería. O sea, apartarte de la voluntad divina es hacer tu propia voluntad y es como inquirir delante de la hechicería. Shimeón, su representante es Shafat ben Jorí. Su nombre se traduce quien no sujetó su inclinación al mal y terminó sin territorio en la tierra de Israel. Shimeón no recibió territorio, es, su, su tribu tomó parte entre Benjamín y Yehudá, pero él no recibió territorio. Isaacar, el representante es Igal ben Yosef, y su nombre se entiende o se traduce, dice el profesor Ginsberg, como si habló mal de la tierra y murió por no tener derecho a entrar a la tierra de la cual habló mal. De Benjamín, Palti ben Rafú. Su nombre significa escupió las buenas cualidades de la tierra y él mismo fue escupido fuera de la tierra. De Zebulón, Gadiel ben Sodi. Su nombre se entiende que es traducido como si habló infamemente contra el Creador, bendito es él, y perseveró en llevar a cabo el plan maligno de los espías. Menashe, su representante es Gadi ben Susi, y él dijo de la tierra consume a sus habitantes. En otras palabras, blasfemó el decreto del Creador de que la tierra es buena, y esto hizo que el santo bendito es él se llenara de ira. Número 7, de la tribu de Dan, Amiel ben Gemalí. Y dice el profesor Ginsberg que este es el peor de todos los espías porque dijo, la tierra es tan poderosa que ni aun el creador del universo podría conquistarla. Y su nombre se traduce como el que pone sombra sobre la fuerza de Hashem. Y tampoco entró en la tierra prometida. De la tribu de Asher, Setur ben Mijael. Su nombre debe interpretarse Mijael, quien es como Hashem, pero terminó su nombre significando, por su incredulidad, es como si su nombre significara, ¿quién es Hashem? No, ¿quién es como Hashem, tan grande y poderoso? Sino que Setur ben Mijael se interpretaría como Setur, el que pregunta, ¿quién es Hashem? Número 9 de Neftalí, Nahbi ben Bofsi. Este varón no hablaba verdad y por ello la fe huyó de él. Hablaba mentiras del poder del Creador. De la tribu de Gad, Geuel ben Mají. Este, su nombre como si tuviera un significado de que
fue humillado por no hablar lo correcto de lo que el santo bendito es él le instruyó a Moshe acerca de entrar a la tierra. Y los únicos dos espías justos, obviamente, son de la tribu de Judá, Caleb ben Jefuné, habló desde su corazón y él se apartó de los espías. Y de la tribu de Efraín, Joshea ben Nun. Su nombre lo describe como un varón lleno de Nun, de entendimiento, y él también se apartó de los espías. Ayer que estábamos en el servicio en la congregación, a menudo se escucha durante el servicio como un cuchicheo o como que gente está platicando en la parte trasera. Y en las sinagogas normalmente es responsabilidad de los demás estar diciendo "Shh", que nadie debe interrumpir cuando la Santa Torá se está haciendo la lectura o la liturgia. Y todos estos aspectos representa estarse acercando al trono de la gloria y estar recibiendo bendición del cielo. Y no es propio estar interrumpiendo la lectura de la Torá ni el servicio litúrgico distrayendo a la gente. Entonces le dije a los hermanos, hoy más que nunca necesitamos un minyan, lleguen temprano. Y no solamente lleguen temprano para el servicio litúrgico, sino que esta paracha habla de la victoria de esta guerra. Y el pueblo de Israel, la tierra de Israel, nos necesita más que nunca. Así es de que si su vecino le quiere preguntar algo, usted hágale, shh, no estoy, no quiero distraer. Y si su vecino continúa tratando de distraerlo, cámbiese de silla. No permita que haya distracciones y que haya consecuencias por hacer lo incorrecto, a veces inocentemente transgredimos, porque en nuestro entendimiento creemos que no es malo lo que estoy haciendo. Solamente quiero preguntar, ¿en qué página van o qué dijo el hermano? No escuché, me distraje. Y el otro, ¿y por qué te distraes? No me distraigas a mí tampoco. Pon atención, concéntrate, conéctate con el servicio. Los sabios, los historiadores nos dicen, ¿por qué el holocausto, el Sheoah, la tragedia de la muerte de todos estos judíos, por qué hizo más estragos sobre las comunidades de, del área de las comunidades askenazís, del área de Rusia, de Polonia, de todas esas áreas, y no causó tanta tragedia o tanto impacto sobre los judíos sefarditas de la península ibérica, como es Portugal, España, Francia, Italia, etcétera. Y los sabios, los historiadores dicen, porque los askenazís hablaban durante el servicio y los sefarditas son más celosos y ellos no interrumpen el servicio. Entonces, el mal vino más sobre los que interrumpían que sobre los que no interrumpían. Y aprendemos de esas expresiones de los que interpretan estas conductas que es muy serio que alguien esté interrumpiendo el servicio o que esté distrayendo a otros. Es como estar en el monte Sinaí. Y cuando llegamos al monte Sinaí, dijo el pueblo, ya leímos en Deuteronomio, que no nos hable Él, sino que Él te hable a ti, Moshe, y tú nos hables a nosotros, porque si escuchamos esa voz tan fuerte, vamos a morir. Y la gente literalmente murió, dicen los Midrashim. Y, pero cuando llegamos al monte Sinaí, dicen los sabios que no había ninguna persona ciega, ni coja, ni enferma, ni sorda. En ese momento que el Eterno iba a hablar, dijo Moshe que se laven sus vestimentas, que se aparte el varón de la esposa y todos bajen a las aguas de la purificación, porque el Eterno va a hablar desde la cima del monte. Y en ese momento, dicen los Midrash, las olas del mar se calmaron, el viento dejó de soplar, los pájaros dejaron de cantar, las bestias del campo dejaron de emitir sonido, toda la creación quedó en silencio y solamente se escuchó Ani Hashem Elokejem. Yo soy Adonai su Elohim. De tal manera que quien interrumpe el servicio litúrgico es como estar en el monte Sinaí hablando o distrayendo a los demás. Es como querer decir, si viene alguien enfermo, no me importa, porque soy más importante yo y mi inquietud por distraer o hablar
que la bendición que pueden recibir las personas a mi alrededor, como si estuviéramos en el Sinaí. Pero tampoco podemos tener un servicio litúrgico lleno de plenitud si no tenemos a un minyan, o sea, a 10 varones. Y ayer envié una nota, siempre mi esposa y yo tratamos de llegar temprano para acomodar las cosas. Y dije, hermanos, necesitamos un minyan hoy más que nunca. En otras palabras, por favor, no lleguen tarde. Y Baruch Hashem estaba ahí el minyan a la hora de las oraciones para poder respaldar al pueblo de Israel. Pero en base al mal reporte de los espías, los sabios nos enseñan que 10 varones con un mal reporte es un minyan perverso. No es un minyan que puede traer beneficio al pueblo. Así como en Sodoma y Gomorra no había de 5 pueblos, no había 10 en cada uno de ellos, y si hubiera 8, y si hubiera 6, y si hubiera 4, dice Abraham Avinu, y si hubiera 2, Señor, 5 por 2 serían 10, si se juntaran entre todos y de entre todos formara un minyan, ¿lo destruirías? Y el santo bendito es él, si hubiera 2 justos en cada uno de sus pueblos, no lo destruiría. Y leímos en el comentario de ArtScroll que también dice, vayan y busquen que si hay alguien justo en esos pueblos, entonces va a ser un pueblo fuerte, porque la justicia del justo protege a la comunidad. Y dice el profesor Ginsberg aquí en la página 267 de la Leyenda de los Judíos, dice, examinen la naturaleza del terreno, si es duro, si es grueso, si es suave, si es firme. Finalmente les dijo, pregunten si Job está con vida, porque si él ya murió, entonces no deben de tener miedo de los cananitas, porque si no hay una sola persona piadosa en medio de los cananitas, no habrá méritos para que sean protegidos. Y verdaderamente, cuando los espías llegaron a la tierra, Job murió y ellos se dieron cuenta que la gente estaba en la tumba de Job llevando a cabo el funeral. En otras palabras, ya no había un varón justo en medio de los cananitas cuya justicia los protegiera de que el pueblo de Israel entrara y tomara la tierra en posesión. Y es lo que nos dice el profesor Ginsberg acerca de esas leyendas o esos midrashim que nos ilustran un poco más de lo que el texto bíblico no amplía para nuestro entendimiento. Y vemos en este contexto qué importante es tener ah, el concepto o los consejos y los comentarios de Jajamín, de los sabios de bendita memoria, porque ellos nos ayudan a entender más lo que la Santa Torá no nos explica con detalle. Y por eso la Santa Torá tiene 70 caras, 70 maneras de interpretar el texto. De tal manera que si una persona tiene un entendimiento o se le ilumina su rostro porque encontró una llave que le está abriendo el versículo, Baruch Hashem. Ahora nos faltan otras 69 llaves. Y si otra persona encuentra otra respuesta y otra respuesta, entre todos juntos podemos aprender más y entender más profundamente el texto, pero es necesario involucrarnos en el texto. Así es de que Moshe envió a los espías y los espías no temieron lo que vino contra Miriam y hablaron mal de la tierra de Israel, por lo cual 40 años en el desierto, cuando iba a ser solamente 40 días, un año por día, y dicen los sabios, lo que acabamos de leer, que sirvió que Moshe viviera otros 40 años, porque si hubieran tenido el mérito de entrar inmediatamente y tomar la tierra, Moshe, quien no iba a entrar, iba a morir en ese tiempo. Pero por otro lado, la transgresión de los espías
hace que Moshe esté con el pueblo otros 40 años en el desierto antes de poder entrar. Y así como Moshe escogió 12, de los cuales 10 tuvieron un reporte negativo y 2 positivo, vemos que Mesías también escoge a sus 12 y les da tareas específicas cuando escoge a sus 12, de los cuales no permanecieron tampoco los 12, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice, y entrados subieron al aposento alto, o sea, al monte del templo, donde estaban Pedro, Jacob, Johanan, Adam o Andrés, Felipe, Matitiyahu, perdón, Tomás, Bartolomé, Matitiyahu, Jacob ben Alfeo, Shimón Celote y Yehuda, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con Miriam, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dice entre paréntesis, era la compañía junta como de 120 en número. Es lo que la halajá prescribe. Para formar una comunidad tienen que ser mínimo 120 personas. 16. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Ruach HaKodesh por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua. David profetizó diciendo en uno de los salmos, el que levanta su calcaña, el que levanta su pie contra mí, algo así. Se está refiriendo a Agitofel, quien era uno de los consejeros del rey David. Es lo que el Salmo de David está expresando. Pero aquí lo está interpretando el médico Lucas, diciendo que David habló de Judas, porque Judas se levantó contra Mesías cuando estaban en la mesa. El que se sienta a la mesa conmigo levantó contra mí su calcañar. Dice, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, el cual era contado con nosotros y tenía suerte con este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aquel Damá, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y que tome otro su liderazgo. Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entró y salió de entre nosotros, comenzando desde la purificación de Johanan hasta el día en que fue recibido arriba entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a Yosef, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este liderazgo y shliachut, y enviado, traducido como apostolado, del cual cayó Yehudas por transgresión para irse a su lugar. Y les echaron las suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 shliachim. Vemos que mismo Mesías también tenía su grupo de liderazgo, de los cuales no se mantuvo los 12, y Yehuda, Hasikari, en otras palabras, este no cumplió el propósito por el cual había sido escogido. Y es la manera en cómo en el transcurso de ir madurando, muchas personas siguen esforzándose a hacer la voluntad, cumpliendo la Santa Torá y los mandamientos de nuestro Padre, bendito es Él, y en los méritos de Mesías, y hay otras personas que tienen sus propios criterios, ideas y paradigmas y conceptos, y caminan por otro camino que no es el correcto. Hashem nos guarde de eso, de esas tentaciones.
No sé si alguien tiene algún comentario, hermanos. Siento como que hablo y hablo y hablo y nada más estoy poniéndolos a dormir. Más bien creo que es muy claro, More, por eso es que no hay muchos comentarios al parecer. Baruch Hashem, mientras no los duerma y sea claro, es buena señal. Estamos poniendo atención, dice la hermana. Baruch Hashem. Entonces, de estos 10 varones se formó un minyan o un grupo de 10 que se supone que el grupo de 10 busca el beneficio comunitario. Y déjeme ver si encuentro en este libro que el Morello Sevgún amablemente me regaló hace años. Dice, Edgar, tengo dos de estos, llévate uno. Y este es un resumen de la enciclopedia judaica eh, con algunos artículos más importantes. Voy a ver si viene la palabra minyan. Mesías es rey escatológico que gobernará sobre Israel al final de los días. Mesías viene de la palabra Mashiach, literalmente ungido. Minhag, costumbre. Minyan, aquí viene en la página 264. Dice esta nota. Minyan viene del hebreo traducido como número. Es el mínimo requerido de 10 adultos varones para propósitos litúrgicos, tales como el poder hacer la recitación de el Kaddish, que es la santificación del nombre, que Moshe salía del campamento muy temprano en el servicio y salía de su tienda de acuerdo al Midrash y decía, Barhuet Adonai Hameborah. Y por un milagro del santo bendito es él, su voz se escuchaba hasta las partes más lejanas del campamento y la gente salía de sus tiendas y respondían, Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Entonces, la santificación del nombre solamente puede llevarse a cabo si hay 10 varones presentes. También la Kedushá, la lectura de la Kedushá en la repetición de la Midá, solamente se puede hacer si hay un minyan. El Barjú, y también, perdón, el Barjú es el que dije ahorita, el Kadish es la santificación del nombre del Eterno cuando recordamos a las personas que fallecieron. Y también la repetición de la Midá no se puede hacer si no hay 10. También para la lectura de la Torá y de los profetas se necesita un minyan. Todo lo anterior son consideradas partes del servicio corporativo o comunitario y no se recita por individuos cuando están orando por sí solos. 10 varones adultos constituyen una representación comunitaria del pueblo de Israel para todo este propósito, ya que el recitar estas oraciones no depende del lugar, dice entre paréntesis, adentro o fuera de la sinagoga, sino depende del número de participantes. Si no hay un minyan o 10 varones presentes, el servicio, incluyendo las oraciones que ya mencionamos, no pueden llevarse a cabo aunque estén dentro de la sinagoga. Para el propósito del minyan, un joven, un joven varón es considerado adulto cuando ya hizo su bar mitzvah. También un minyan es requerido para las 7 bendiciones cuando hay una boda y también para el Birkat Hamazon.
O sea, la acción de gracias después de haber consumido alimentos. Ah, creo que es todo lo que dice aquí acerca del minyan. No sé si alguien tiene preguntas de 10 varones justos. Solo More, alguien Oh, pregunta por el nombre del libro. ¿alguien pregunta? Sí. Este se llama La Enciclopedia de la Religión Judía. Y la casa editorial creo es Adamá. Y el que estaba leyendo anteriormente era Leyendas de los Judíos del profesor Louis Ginsberg. Es un conjunto, creo que de 5 libros, y este es el número 3, donde dice que cuando entraron murió Job y en el mérito de Job no podrían ser protegidos ya más los cananitas. Cosa que en estas guerras modernas podían investigar los líderes militares. Vayan a ver si en Irán hay más sinagogas o judíos, porque si hay, los van a proteger y no vamos a poder acabar con ellos. En ese contexto se entendería lo que dice el profesor Ginsberg acerca de Job, o el Humash de Ashros, el que decía también, me imagino que en base al Midrash, que si había personas justas en medio de ellos, no se podía atacar. Y quiero mencionar también que cuando hacemos el servicio litúrgico en la sinagoga, ah, no se puede decir el Kaddish, o sea, recordar la memoria de nuestros fallecidos, santificando el nombre del Eterno. Y si no leemos el Kaddish, dicen los sabios de Israel, déjenme se lo leo, de Kaddish, la oración Kaddish. Ese es un libro de Art Scroll, no es muy grande, está delgadito, lo pueden leer en una tarde, pero está en inglés. No sé si haya en español, pero se me hizo algo muy interesante que venía aquí. Dice el Kaddish, la oración de santificación. El rabí Shimon ben Gamaliel solía decir en el mérito del rabí Yehoshua, desde el día en que el santo bendito es él destruyó el santo templo, no hay un día sin maldición. Ah, el sabor delicioso fue quitado de los frutos. Raba solía decir, cada nuevo día la maldición es más grande que el día anterior. Pero ¿en qué mérito entonces el mundo se sostiene? Los sabios dicen, debido a la Kedushá de Sidra. En otras palabras, la recitación de la declaración de los ángeles cuando dicen Kadosh, 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 Adonai, Sibaot, Sebaot. Y también en el mérito de Yehe Shemei Rabá en la oración del Kadish. En la recitación de esos dos frases, el mundo se sostiene. Por aquí había leído que por qué está el Kadish en arameo y decía que porque es el lenguaje que los ángeles entienden, ah, y que el Hasatán no entiende. Dice en la página, en el comentario, página, no es número de página, sino viene el número romano 10 en la parte inferior, dice, nosotros hacemos eco de lo que los ángeles hacen en el cielo diciendo Kadosh, 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 Adonai Sebaot, y Birkat Kriyat Shema en las bendiciones del Shema y en la Kedushá del Hassan,
de repetición de la midá. Y decimos junto con los ángeles que el santo bendito es Él, es triplemente santo. En la Kedushá nos elevamos sobre la punta de nuestros pies, y esto es para notar que percibimos la santidad del Eterno y que queremos elevarnos desde esta tierra para acercarnos lo más que podamos a su trono de gloria. Y nosotros lo decimos sabiendo que es verdad y que nuestra expresión es también una repetición o un eco de lo que los ángeles están también sirviendo en el trono de la gloria. Nuestro Padre demanda más de nosotros. De hecho, Él quiere más de lo que los ángeles le pueden ofrecer, porque la percepción de la santidad del trono de la gloria de parte de los ángeles es algo intrínseco en ellos, no es algo que pueden adquirir. Y nosotros es algo que decidimos hacer, y nuestro Padre anhela que le entreguemos nuestro servicio. En la Kedushá de Sidra, la repetición de estas oraciones angelicales durante la oración que se llama Ubá Letzion, hay una diferencia. En verdad, nosotros repetimos lo que los ángeles dicen, pero ahora es nuestra propia percepción de la santidad de nuestro Padre Celestial, admitiendo, entendiendo o poniendo nuestro entendimiento que nuestra comprensión acerca de los aspectos del trono de la gloria tal vez sea inferior que la que perciben los ángeles, pero tiene mucho significado para nuestro Padre, porque nosotros estamos aquí en la tierra y los ángeles están en el cielo. Y eso es por la razón que esta oración, Ubá Letzion, traduce estas exaltaciones en el idioma arameo, porque es el lenguaje de las masas. El significado del arameo lo discutiremos más adelante. Tiene dos significados e interpretaciones, y principalmente acerca de la Kedushá de Sidra. La Kedushá, la santificación del santo, bendito es él, de parte de los ángeles, representa la santidad que sostiene a toda la creación cuando el templo santo estaba en pie. Entonces, la vida que nos dio nuestro Padre y que sostenía este mundo era canalizada a través del servicio del santuario en Jerusalén. La santidad en ese tiempo era más palpable, se reconocía en nuestro entorno más de lo que ahora lo percibimos. Aún después, con la destrucción del templo, el sustento de nuestro Padre hacia nosotros no ha cesado. Si eso dejara de cesar, no podríamos continuar en existencia, por lo cual entendemos que hay un flujo de nutrimiento espiritual que viene al pueblo de Israel, y esta es en base a la santidad que es creada en el servicio de parte de los miembros de la congregación o de la comunidad. Las bendiciones no son solamente algo que abundaba en tiempo del templo, y los sabios nos enseñan que aún los frutos de la tierra, después de que el templo fue destruido, perdieron su delicioso sabor. Solamente tienen una medida de lo que era antes. Y de esta manera entendemos cómo el universo disminuyó cuando el templo fue destruido. Aún así, el eterno bendito es Él, no ha abandonado a su creación y continúa dando aliento de vida a su mundo, a su creación, pero en un grado inferior. Nosotros podemos simbolizar ese grado disminuido de la ayuda divina en la expresión de la santidad del santo bendito es Él en arameo, un lenguaje que es menos santo que el hebreo, pero que es utilizado en esta oración. Y en la Kedushá de Sidra, nuestra repetición del Santo, Santo, Santo empieza con diciendo Be'atá Kadosh, pero tú eres el Santo entronado sobre alabanzas de Israel. Salmo 22:4. Esta es la introducción a las alabanzas, que son las siguientes. No importa cuánto exaltado es el Eterno,
Él anhela ser reconocido en su trono de parte de nuestros labios. Lo que nosotros expresamos es mucho más para Él de lo que los ángeles pueden expresar, porque los ángeles fueron creados para eso y nosotros debemos decidir hacerlo. Más adelante viene que cuando en la repetición de la medida decimos Yehei Shema, Yehei Sheme Rabá, y dicen los sabios que en el mérito de decir estas oraciones en el servicio, el mundo se sostiene. Y cuando terminamos el servicio de la Torá, aquí tengo el Sidur de Ashcroll, usted lo puede buscar en cualquiera que sea su Sidur. Terminamos el servicio e inmediatamente después de de terminar la lectura de la Torá, se le da su bendición a los Olim, a los que ascendieron a leer la Torá. Y después de orar por los que tuvieron el mérito de la lectura de la Santa Torá, se lee por las personas enfermas, sean varones o sean mujeres. Y también se hace una oración por algún recién nacido en la comunidad. Después de esto se hace la oración por los integrantes del ejército de Israel. Y después viene una acción de gracias de alguien que cruzó el mar o tuvo un viaje o se levantó de una enfermedad, etcétera. Y después también se hace la bendición de alguien que está haciendo el bar mitzvah o el bat mitzvah. Cuando ya hacemos todo eso, levantamos la Santa Torah y decimos, Betzot HaTorah Asher Shan Moshe. Livnei Bnei Israel al pi Adonai beyad Moshe. Esta es la Torá que Moshe colocó delante de los Bnei Israel según la orden de Adonai por mano de Moshe. Y después se cierra la Torá, se pone a un lado, se saca la Haftará, se hace la bendición por la Haftará, la persona que la va a leer la lee, después se hacen las bendiciones después de la lectura de la Haftarah, y luego viene una serie de oraciones que se llama Yekum Purkam, que la salvación venga del cielo, gracia, benevolencia, compasión, longevidad, generoso sustento, ayuda del cielo, salud física, planes de excelencia, hijos sanos y viables, hijos que no interrumpan y descuiden las palabras de la Torá, para nuestros maestros y sabios, todas las santas reuniones que se encuentran en la tierra de Israel y en la diáspora, para los dirigentes de las asambleas de la Torá, los dirigentes de las comunidades en el exilio, los dirigentes de las yeshivas, los jueces en las puertas y todos sus talmidim y los talmidim de sus talmidim y todos los que se ocupan del estudio de la Torá, que el Rey del universo les bendiga, haga sus vidas fructíferas, que aumente sus días, prolongue sus años, que los salve y rescate de cada angustia y aflicción grave y que el Señor que está en el cielo los sostenga en cada momento y época y digamos amén. Y luego viene una oración por mujeres, por niños de nuestra congregación o nuestras congregaciones. Y después decimos Mishe Baraj, aquel que bendijo a nuestros antepasados Abraham, Yitzhak y Jacob, bendiga toda esta santa quejilá, a los que ingresan a la quejilá para orar, los que traen lámparas para la iluminación o proveen vino para el Kiddush y Havdalah, pan para los huéspedes y dan sadaká para los necesitados, que el santo bendito es él, les pague su recompensa. Y luego viene una oración por el gobierno del país donde estamos como huéspedes. Y luego viene una oración por el Estado de Israel. Y después bendición por el mes y todos esos aspectos. Pero si no hay un minyan, no recibimos todo este derroche de bendición sobre nuestras comunidades, familias y personas, cualquiera que sea su necesidad o su condición, si es una persona enferma, si alguien que se casó, si hace que hace el bar mitzvah, el bat mitzvah, si estás en el ejército, eres líder, enseñas Torah, el minyan es indispensable para que fluya del trono de la gloria toda esta bendición sobre nuestra comunidad. Y alguno de ustedes podría preguntar, alguno de nosotros, debo decir, podríamos preguntar, ¿y qué tal si no hay, tengo un minyan? ¿Y qué tal si estoy lejos y solo soy yo? ¿Y qué tal? Y podríamos decir, ¿y qué tal si oras para que haya un minyan pronto a tu alrededor? ¿Y qué tal si nos ponemos de acuerdo entre varios para hacer un servicio litúrgico al menos una vez al año en tu área donde vives? O sea, ¿qué nos detiene de ello? ¿Por qué no apoyar a Israel hoy más que nos necesita haciendo las cosas correctamente? ¿De qué manera nos coordinamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué oraciones hay que hacer? ¿Qué partes de la Torah hay que estudiar?
¿Cómo podemos apoyar financieramente o con nuestra tefilot, con nuestra kavaná, como alguien mencionaba? O sea, derroche de cosas muy hermosas pueden tomar lugar a nuestro alrededor si nosotros tenemos una conciencia de lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros, mucho más habiendo venido ya Mesías a este mundo y haber vencido a la muerte y habiendo enviado el Ruach HaKodesh a nuestros corazones, tenemos la victoria en nuestras manos y Hashem nos ayude a poder perseverar en esta gracia y poder estar a la estatura del varón perfecto. Me voy a detener aquí. El Minyan cuenta a partir del Bar Mitzvah que ah, 12 años, creo, eh, los varoncitos. Ayer estaba, creo que habíamos 9 cuando íbamos a empezar las tefilot y estaba un jovencito con su papá y voltearon los hermanos conmigo como diciendo, nos falta uno. Y les dije, hermanos, delante de mis ojos veo que ese muchachito ya trae barba y bigote. Y volteó el jovencito conmigo como diciendo, ¿de qué habla? Y cuando nos conviene vemos las cosas de otra manera, pero ya inmediatamente empezó a llegar más gente y pudimos, de todas maneras había tiempo para seguir, iniciar la tefilá y a la hora de llegar a la Kedushá o al Kadish y todo esto, ya uno levanta la cara y ve que hay suficientes varones y continúa el servicio, pero es un sehut, una fortaleza muy bonita cuando 13 años después del Bar Mitzvah, dice el hermano. Gracias, hermano Elder. Y, y qué bonito que tenemos esas expectativas de servir a nuestro Padre y a recibir la luz de Mesías en nuestro rostro, que el rostro de Moshe lo podía cubrir porque la gloria que reflejaba era gloria temporal, mas el rostro de Mesías, la luz no es luz de este mundo, no puede taparse con ninguna tela. No hay nada en este mundo que pueda obstruir la luz de Mesías iluminando nuestros rostros. Hermana Mari, shalom. Shalom, More. Disculpe la pregunta. En la congregación nuestra, pues todavía apenas nos estamos metiendo como en este orden que usted nos está enseñando. Es como que apenas estamos empezando con usted a aprender a poner orden en nuestra congregación, pero ahorita hay niños a partir de 13 años, pero son nuevos, nuevas gentes, que están aprendiendo sobre el Eterno. Si no hacen el Bar Mitzvah, no pueden hacer minyan, o sea, y esa es mi pregunta. O sea, nosotros ahorita ya somos, bueno, muchas personas, pero de varones ya son dos, cuatro, cinco, son como seis varones, pero tres de ellos son menores de edad, son de 13 años en adelante, pero son nuevos. ¿Ellos cuentan para el minyan o ahí cómo Sí. le hacemos? ¿Cómo empezamos a poner ese orden? Se establece Gracias. que después de los 13 ya es elegible para ser parte del minyan. Y si no ha hecho el Bar Mitzvah y quiere hacerlo, pues qué mejor. Pero es requerido que tenga esa edad mínima y el Bar Mitzvah es como un tipo de punto de partida de que el varoncito dejó de ser niño y pasa a ser adulto para aspectos litúrgicos, en ese sentido, para ser tenido en cuenta entre los 10. Ok, entonces en cuanto nosotros podamos tener los 10 varones, podemos contarlos, no importando si son nuevos creyentes, o sea, son personas que inician. Eso no tiene, no Restricciones. importaría si, No ajá. importaría, y lo importante, como dice Jajamim, ¿cuál es tu recompensa de cumplir un mandamiento? Dice que se te permita hacer otro mandamiento. Entonces, si los mandamientos son como luces en nuestro crecimiento, el hacer el Bar Mitzvah
aunque ya hayas pasado de los 13, te va a llevar a generar más luz a tu alrededor y a querer hacer otro mandamiento y otro mandamiento y otro mandamiento. Entonces, entre más mandamientos hacemos, más nos llenamos de luz o de fortaleza para seguir cumpliendo mis votos, y del trono de la gloria se nos manda la ayuda para seguir haciendo lo correcto en cuanto a la observancia de los mandamientos. Muy bien, More, muchas gracias. Gracias Shalom. a Hashem. Shalom, shalom. Hermana Denise, shalom. Shalom, More. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, me dio curiosidad. En el capítulo de Números, el 12, dice que Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer y porque Adonai solo hablaba solamente a Moisés. Pero Miriam fue la única que fue castigada con Sarat. ¿Por qué a Aarón no se le llamó la atención? Bueno, creo que Miriam incluyó a Aarón, no sé si a eso se refiere a la Torá, cuando dice que yo también soy profeta y mi hermano Aarón también es profeta y no estamos separados de nuestras parejas, como Moshe o como Séfora está explicándole a Miriam. En ese caso, dice el profesor Ginsberg, dice al inicio de Envío de los espías: el castigo que el Eterno trajo sobre Miriam fue como una lección por la severidad con la cual el Eterno castiga el hablar impropiamente. Porque Miriam no habló mal de Moshe en la presencia de cualquiera excepto de delante de Aarón. Ella, por lo tanto, no tuvo un motivo malo o perverso, sino tenía una intención amable. Lo único que deseaba era inducir a Moshe a que continuara con su vida conyugal con su esposa. Ni siquiera ella intentó hacer cualquier tipo de reprensión a Moshe delante de su rostro de Moshe. Y aún así, además de su grande piedad de Miriam, no fue librada del castigo que vino del cielo contra ella. Su experiencia, sin embargo, no limitó a los hombres perversos en este incidente de traer un mal reporte. Pero lo que dice aquí el profesor Ginsberg es que Miriam se lo expresó a Aarón y Aarón dijo: Señor, sánala, pero posiblemente algún tipo de complicidad creen los sabios que hubo en él para ser ah, tenido como partícipe. Es lo, ¿Sería por el solo escuchar? creo que yo que Ve sí, que los como sabios siempre nos enseñan de que cuando alguien esté hablando mal o algo, tenemos que apartarnos. sí, que afectamos, se afecta uno al que escucha y de quien se habló. Ok. Gracias, Mar. Baruch Hashem. Pero si alguien encuentra otra respuesta, puede ponerla en el chat. More, ¿Alguien más? ahí ya me confundí. Hablamos de la esposa de Moshe. ¿Es una segunda esposa por el cual Miriam eh, le recomienda algo a Moshe De Séfora, dicen los sabios, su esposa de desde Moshe, siempre? de siempre. Ajá. Ah, ok, sí, porque luego hay unas personas que dicen que piensan que es una segunda esposa, una cuchita. No, es la misma, Séfora, Ah, ok, la muy bien. mujer cusita. Y como se Ok. había separado de Moshe, luego Jetro se la trae de regreso con los hijos. Ah, muy bien, More. Bien entendido, gracias. Shalom. Bien. Shalom, shalom. Shavua tov. ¿Algún otro comentario, hermanos? Como dice el hermano Adrián, creo que es muy sencillo y claro lo que hemos hablado. Eh, Baruch Hashem.